Bueno, voy a explicar rápidamente cómo resolver algunas partes de la guía. Estas partes yo ya las expliqué en clases, entonces lo que uno esperaría es que solo sea como repaso. Pero aquí lo primero que me dicen es convierta los siguientes ángulos a radianes. Entonces lo que uno hace cuando quiere convertir de ángulos a radianes, bueno, simplemente lo que tiene que recordar es la formulilla, ¿verdad? Que es agarrar el ángulo que le dan, el ángulo, ¿verdad? Y se va a multiplicar por 180 sobre pi. El resto lo resuelve la calculadora. O sea, en este caso, los ángulos aquí es este de 60, es este y este. O sea, siempre que me lo den ángulos va a ir un número con un símbolo de grados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo único que hacemos es agarrar los ángulos y eso los multiplicamos por pi sobre 180. ¿Verdad? Eso es rápido en la calculadora. El ángulo en este caso era 60 por pi sobre 180. Pi se saca con shift y esta tecla acá sobre 180. Vamos igual. Eso me daría un tercio pi. Aquí lo mismo. Siempre que quiero pasar de grados o ángulos a radianes es multiplicar por pi sobre 180. Resolviendo eso, aquí yo solo voy a cambiar este por 220. Tenemos igual, sería 11 sobre 9 pi. 315, bueno, ahí ya lo hacen ustedes, sería lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si quiero pasar de ángulos a grados? O sea, ángulos también puede decirse radianes. O sea, de radianes a grados. Radianes porque está con pi. ¿Lo ven? Entonces, si yo quiero convertir eso a grados, o sea, como estos, lo que hacemos es multiplicar eso. Se multiplica por una formulilla que sería en este caso ahora 180 sobre pi, ¿verdad? Y eso se resuelve en la calculadora. El, por ejemplo, aquí ven que es 2 pi, entonces 2 pi por 180 arriba ahora sobre pi. ¿Ok? Le damos igual y ahí me aparecen los grados. Sería 360 y hay que hacerle el símbolo de grados. Esto, lo mismo. En este caso son 5 cuartos pi. Entonces, 5 sobre 4 pi, ¿verdad? Entonces, en este caso, por arriba va a ir 180 sobre pi. Igual no lo había planteado ahí, pero ahorita lo planteamos. Sería 225, o sea que esto sería por 180 sobre pi y eso me daba 225 grados. ¿Ok? Entonces, esto sería lo mismo, multiplicar por 180 sobre pi y lo que me vaya a dar, ¿verdad? Entonces, la que sigue es todo igual. Aquí todos estos, vean que vienen en grados, dice convertir a radianes los siguientes ángulos. O sea, lo que yo tengo que hacer aquí es a todos multiplicarlos por pi sobre 180 y escribir a la par a cuántos radianes equivalen, ¿verdad? Entonces, y la parte de abajo, ¿cómo sería? Vean que vienen en radianes, o sea, aquí sería multiplicarlos a todos por 180 sobre pi, o sea, esto por 180 sobre pi, y así con todos. Obviamente, aquí viene, por ejemplo, este que es en grados, estos dos, o sea, sería multiplicarlos por pi sobre 180. Cuando viene con pi, para pasarlo a grados, es 180 sobre pi multiplicando eso. Y si está negativo, profesor, usted lo escribe negativo, por ejemplo ese.
S que es menos 11pi por 180 sobre pi. O sea, no importa si viene negativo aquí, yo lo coloco negativo en la calculadora también. Eso sería menos 1980 grados. Entonces aquí el resultado sería esto. Me daría menos 1980 grados. Si multiplico esto por esto. Y así con todas. ¿Ok? Toda esta parte. Luego sigue las razones trigonométricas, que también vimos en clases, lo que era el seno, el coseno y la tangente. Entonces, para saber cuándo aplicar eso, necesito tener claro lo siguiente, vean. Eso se aplica, o sea, las razones trigonométricas se aplican únicamente para triángulos rectángulos. ¿Cómo sé yo que un triángulo es rectángulo, profesor? Bueno, simple, me fijo que tenga un ángulo de 90. Este cuadrito significa que es un ángulo de 90. Hay ejercicios donde viene el ángulo de 90 ahí, o sea, no viene en cuadrito, sino que viene el 90. Entonces entendamos que ese sería el ángulo recto, por eso es un triángulo rectángulo. Okay. Esto de aquí adentro se llaman ángulos. Okay. Estos son ángulos. Este ángulo se llama alfa y este otro se va a llamar beta. Ahora, esta A es un segmento, esto es un segmento y C es la hipotenusa. Ahora, aquí hay que aprendernos algo. O sea, para este ángulo, para el cateto que está enfrente, o sea, ese segmento es un cateto, se va a llamar cateto opuesto, porque está enfrente, o sea, cateto opuesto. Para esto, C es la hipotenusa, porque es la hipotenusa del triángulo, pero el cateto que está a la par de él, a ese es el que se le llama cateto adyacente, ¿verdad? Tiene la palabra. Para beta, entonces el que está enfrente es el opuesto y el que está a la par es adyacente. Para alfa sería lo contrario, el que está enfrente es el opuesto, o sea, este es el opuesto y el que está aquí es el adyacente. O sea, depende del ángulo donde esté y así se va a cumplir esta relación. Ahora, ¿esto para qué lo estamos viendo? Bueno, resulta que las razones trigonométricas, el seno y el coseno y la tangente, tienen una relación entre el ángulo y la medida de sus lados. Aquí viene la relación. Por ejemplo, el seno de cualquier ángulo siempre va a ser la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser la medida del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero para yo poder hacer esto, necesito, por ejemplo, aquí, hacerme un ejemplo, necesito entender lo de cateto opuesto y adyacente según el ángulo. Por ejemplo, voy a hacer sen de θ y sen de beta. Ok, entonces aquí, si yo hago sen o seno de θ, vamos a decir que esto es A, que esto es B y que esto es C. Entonces, el sen, si lo vemos acá, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, siempre va a ir una fracción. Arriba va a ir el cateto opuesto y abajo la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, para este ángulo, ¿quién es el opuesto? El que está enfrente. Y el que está enfrente es A. Ahora, este es el opuesto porque está enfrente, o sea, A. Y C es la hipotenusa siempre. Incluso la hipotenusa para los dos ángulos. Entonces la hipotenusa va a ir abajo. Esta sería la relación. O sea, lo que yo tengo que aprenderme es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre adyacente.
Por ejemplo, coseno de beta, para que no nos quede igual, coseno de beta. Entonces el coseno, veamos acá que es el cateto adyacente arriba, adyacente pero de él, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa es C, pero bueno. Para B, ¿quién es el cateto adyacente? Ok, aquí está el asunto. El que está enfrente es el opuesto, por lo tanto este sería el adyacente. O sea que sería adyacente, que es A, sobre la hipotenusa. Hay una relación entre el cateto, perdón, entre el seno y coseno según el ángulo, ¿verdad? Aquí se llama ángulos complementarios, uno haciendo esta relación. O sea que el ángulo 1 es, por ejemplo, si yo le hago el sen a este, aquí al hacer el coseno sería la misma relación que el seno de este. Hay unas cosillas ahí que uno con eso lo demuestra, ¿verdad? Más relaciones. Ahora, si hago la tangente de cita, entonces la tangente sería, veamos acá, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto es A, va arriba, sobre el adyacente, que es B. O sea, esa es la explicación de más o menos cómo debiera abordarse las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Si lo vemos en la práctica, ok, aquí, pues no voy a borrar esto rápidamente porque se hizo en clases. ¿Cómo se puede resolver? Aquí si ven eso de SOHCAHTOA, es un truquillo para recordarlo. Voy a escribirlo, se explica una vez. O sea, es sen, que es opuesto sobre hipotenusa. Coseno, que es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, que es adyacente sobre opuesto. Perdón, opuesto adyacente. Ok, entonces, este es sen, este es cos y esto es tan. Pero sen es opuesto hipotenusa. Coseno es adyacente hipotenusa, tangente opuesto adyacente. O sea, si ustedes leen S-O-A-T-O-A, se SOHCAHTOA, no se pronuncia la H. Entonces vamos a tratar de guiarnos con eso. Por ejemplo, aquí, este ángulo, ese ángulo es Q. Entonces, aquí, si hacemos la relación con Q, vean que aquí sen de Q. Sen es arriba va el opuesto y abajo la hipotenusa. El opuesto es B, el opuesto de él, y la hipotenusa es C. Para cos de Q, o sea, para este mismo cos es adyacente. El adyacente sería A porque B es el que está enfrente. Entonces sería adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. Tangente de Q. Tangente es el opuesto sobre el adyacente. O sea, el opuesto está enfrente, que es B, sobre el adyacente, que es A. Ahora, si hacemos con este otro, si hacemos con este ángulo A, seno de A. Otra vez, seno es opuesto hipotenusa. Por lo tanto, el opuesto de A, del ángulo A, sería este segmento A sobre la hipotenusa, que es C. Coseno. Coseno es el adyacente. Este es el adyacente, porque este es el opuesto, ¿verdad? Adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. La tangente. La tangente es el opuesto, que es A, sobre el adyacente, que es B. Aquí está. Tangente, opuesto sobre adyacente. En este caso aquí y aquí, bueno, sen de Q, o sea, de este ángulo, sen es opuesto hipotenusa, el opuesto es M, la hipotenusa es P. Coseno de Q, o sea, de este, es adyacente, que es N, sobre la hipotenusa, que es P. Tangente de Q, opuesto, que es M, sobre el adyacente, que es N. Seno de A sería opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Opuesto sobre P. Coseno de A. Coseno de A sería adyacente, que es M, sobre P, que es la hipotenusa.
tangente de A sería opuesto, que es n, sobre el adyacente, que es m, ¿verdad? Y así se resuelven todas. Bueno, era que se resolvía eso. Ahora voy a hacer una más, que es esta, y a ustedes solo les quedaría hacer esa otra. Entonces aquí es con grados, los grados ya están dados, o sea, los ángulos tienen un valor, en realidad sí debería de ser siempre con un valor. Entonces, por ejemplo, me piden sen de 33, es este ángulo, este. Entonces, sen ya dijimos que era opuesto hipotenusa, por aquello, para recordarnos, so, este es h, so, k, to, a, ahí. Entonces, sen sería opuesto sobre la hipotenusa, que es 13. Coseno de 33 sería el adyacente. ¿Por qué adyacente es este? Porque el que está enfrente es el opuesto. O sea, entonces el adyacente sobre la hipotenusa, que es 13. La tangente de 33, o sea, el opuesto, que es x, sobre el adyacente, que es y. Sen de 57, opuesto hipotenusa, y sobre 13. Coseno de 57, adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es 13. Tangente de 57, opuesto, que es y, sobre x, que es el adyacente. Este lo resuelven ustedes. Ahora, esta otra parte ya es la aplicación de las razones trigonométricas para encontrar resultados o medidas en un triángulo. ¿Cuándo aplicamos esto? Se aplica únicamente, repito, en los triángulos rectángulos se pueden aplicar las razones trigonométricas. O sea, los casos de sen, cos y tan, porque se pueden aplicar en otros triángulos, por ejemplo, los triángulos obtusángulos u acutángulos, se aplica algo que se llama ley de senos, ¿verdad? O ley de cosenos. Pero aquí lo que se aplica es las razones trigonométricas. ¿Cuándo las aplicamos? Repito, cuando el triángulo es triángulo rectángulo y necesito al menos tener un ángulo agudo, ¿verdad? Estos son ángulos agudos, estos dos. Necesito al menos uno, una medida de un lado y con eso puedo sacar las otras dos, o sea, puedo sacar estas dos. Pero en este caso solo me están preguntando el valor de x, o sea, para este. Entonces vean el truquillo cómo se resuelve. Aquí es lo siguiente. Para este ángulo, para él, esto, ¿qué cateto sería? Y esto, ¿qué sería? O sea, ya sabemos que 5 es la hipotenusa. O sea, 5 es hipotenusa. Esto que está acá es el opuesto, pero no hay nada. No me lo están dando. Y sí me están dando el otro cateto, que es el adyacente. Entonces, si tengo adyacente hipotenusa, según la famosa SOHCAHTOA, voy a seguirla escribiendo. SOHCAHTOA. Adyacente hipotenusa sería cos, ¿lo ven? A de adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cos de qué? Cos de 35. ¿Por qué de 35? Porque es el ángulo. Y eso es igual al adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es 5. En este caso aquí, como me queda este 5 abajo, y yo lo que quiero es encontrar el valor de x, porque eso es lo que dice el problema, encuentro el valor de x y el de y. Entonces este 5 tengo que quitarlo de ahí. Y entonces para quitarlo, lo que hago es un pequeño despeje. O sea, este 5 en este lado, abajo de la x, está dividiendo. Si yo lo quito de ahí, lo mando al otro lado y hacer lo opuesto a dividir, que es multiplicar. Por lo tanto, me quedaría 5, lo paso al otro lado, por lo que hay del otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? Correcto, lo que hay es el coseno de 35. Y eso es igual a x. Ahora, esta partecilla uno lo resuelve en la calculadora. ¿Ven? Entonces, para eso servía la calculadora. O sea, para eso servían esas teclillas. Sin, sen, cos y tan. Entonces sería 5 por coseno de 35. Coseno de 35 es 4,09.
O sea, aquí sería 4,09 aproximadamente es el valor de X. Ok, aquí está resuelto. Para el otro, para el que sigue, aquí ustedes pausan el vídeo y lo apuntan. Para el que sigue, me están dando un ángulo que es de 60, ¿verdad? O sea, para este ángulo, esta medida que representa el opuesto, y esta medida que representa, correcto, representa la hipotenusa. Entonces tengo opuesto hipotenusa, ¿cuál me sirve? Sen. ¿Por qué sen? Porque el sen es el opuesto sobre la hipotenusa y son los datos que tengo. Entonces para resolver sería sen de qué? Del ángulo que es 60 y eso es igual al opuesto que es 12 sobre la hipotenusa que es y. Aquí hay un pequeño caso, vean que ahora yo quiero despejar y, pero y me quedó abajo de 12. Entonces, ¿cómo hago para quitar esa y de ahí, que me quede y es igual a? Entonces lo que uno hace es un pequeño espeje también, esa y está dividiendo, si lo paso al otro lado, va a ir a hacer lo opuesto a dividir, que es multiplicar. Entonces aquí me quedaría sen de 60 es igual, ¿qué me quedó de este lado? Correcto, me quedó ese 12. Ahora, siempre lo que quiero yo es dejar esta y sola, ¿verdad? Entonces, vean que aquí hay un por. Entonces, si yo dejo esta y sola, este sen de 60 está multiplicando. Y si está multiplicando, al otro lado va a ir a hacer lo opuesto, que es dividir. Eso se resuelve en la calculadora. Vean, esos son los dos casos que hay. Cuando el número queda abajo, si son un poquito observadores, vean que en el caso anterior, si quieren regresan el video, me quedaba el 5 abajo. Entonces cuando el número queda abajo de la letra, lo que uno hace es pasar ese número a multiplicar. Regresen el video para que vean. Ahora, si me queda la letra abajo, resuelvo de esta manera. Paso a multiplicar al otro lado por lo que está. En este caso aquí es sen. Entonces, esta letra va a pasar a multiplicar a sen y aquí me va a quedar igual a 12. Luego este sen está multiplicando y lo paso a dividir. No siempre va a ser sen, puede ser cos, puede ser tan. Que ahí queda eso. Y al final, a mí me interesa más que me lo dejen así. Si en la calculadora les da con raíz, escríbanlo con raíz, ¿verdad? Para no ver decimales. 8 raíz de 3.